De todos los personajes de la saga de Karate Kid y de Cobra Kai, uno en específico es el que los fans piden y piden que regrese. Pero, ¿es posible este regreso? ¿Y qué ha pasado en las últimas horas para que parezca más posible que antes? Si quieres enterarte de todo esto, deja tu like, tu comentario, suscríbete al canal y suscríbete a mi canal secundario El Analista Boreal. Ahora sí, comencemos con el video Cobra del día. En las últimas horas, el actor Sean Kanan, quien le da vida al personaje de Mike Burns en la tercera película de Karate Kid, ha estado en boca de muchas personas, pues la temporada número 4 de Cobra Kai nos da algunas pistas sobre su posible regreso gracias a una frase que dice Terry Silver justamente al final de la temporada. Pero ahora mismo, el hecho de que esté en boca de todos no es precisamente por el final de temporada, sino por algo que ha estado pasado en Instagram, pues si tú ahora mismo vas y le mandas un mensaje al actor, este te va a contestar con un video donde aclara su participación en Cobra Kai y nos deja otro mensaje. Unfortunately, I can't give any information as to whether or not I'll be in season 5. Este video del que tanto se ha estado hablando ya lo podemos encontrar en Instagram y en Facebook, pues obviamente las personas lo han grabado y lo han resubido a sus cuentas de redes sociales. En este video aparece el actor contestando a la pregunta que le hacen todas las personas: ¿vas a aparecer en la quinta temporada de Cobra Kai? Y el actor dice lo siguiente: lo siento, desafortunadamente no puedo comentar nada sobre mi posible participación en Cobra Kai. Ahora mismo simplemente tienen que tener fe en que va a pasar. Y después de eso, el actor comienza a promocionar otra serie en la que está participando y también el libro que acaba de sacar el año pasado. Eso es todo, el actor simplemente ha estado aprovechando este boom con Cobra Kai para hacer spam de su libro y de su nueva serie. Pero esto no nos quita las esperanzas, pues como al comienzo dice, aún no puedo decir nada, deja en el aire la duda sobre si va a estar o no. Pero bueno, ya les quería confirmar yo con este video que de momento el actor no confirma nada. Un punto importante de la serie que podría confirmarnos el regreso de Mike Burns en futuras temporadas es precisamente el final de la cuarta temporada de Cobra Kai, pues cuando Chris es arrestado al final de la temporada, Terry Silver le dice que podría llamar a uno o dos amigos para que le ayuden con el dojo de Cobra Kai. Esto obviamente abre la posibilidad a que Terry Silver haya llamado a Mike Burns para que lo ayude, pero también es bastante improbable porque la frase dice específicamente uno o dos amigos, y debemos recordar que Terry Silver no es amigo de Mike Burns, además de que muy probablemente quedaron en malos términos. Recordemos que la paga de Mike dependía de que ganara el torneo del Valle, y si John Chris le pegó a Johnny al perder el torneo del Valle en la primera película de Karate Kid, no me puedo imaginar que no lo haría Terry Silver a Mike al perder el torneo cuando ni siquiera era su alumno, sino un simple mercenario o un simple ayudante que había contratado. Así que de momento, a menos que hayan quedado en muy buenos términos, es muy probable que Terry Silver no llamara a Mike Burns. Si Terry Silver no llamó a Mike Burns, entonces ¿a quién llamó? De todos los personajes que existen en la saga de Karate Kid y de Cobra Kai, es mucho más probable que Terry Silver haya llamado a los ayudantes que tenía en la tercera película de la saga. Esto quiere decir que es más probable que haya llamado a Dennis y a Snake de la tercera película. Además de que debemos recordar que según los guiones primerizos de la tercera película, Snake es hijo de Terry Silver y esto le va a servir más que simplemente traer dos mercenarios. Por otro lado, existe también la posibilidad de que Terry Silver haya llamado a dos compañeros del ejército, ya que según el canon de las películas, luego de los eventos de Vietnam y antes de regresar a casa, John Chris formó un escuadrón de Cobra Kais, así que tomando las posibilidades en cuenta, es más probable que haya llamado a estos personajes y no a Mike Burns. Entonces, ¿el regreso de Mike Burns no es posible? El regreso de Mike sí que es posible, pero simplemente no de la manera que todos estamos imaginando. Que Mike regrese para ayudar a Cobra Kai es algo que sinceramente no creo que pase, al menos no de buena fe, pues ahora que los dojos se han expandido, es muy probable que Mike se entere de esto y decida regresar para tratar de robar un poco de crédito de ello o sacarle ventaja y provecho. Esto lo convertiría en una especie de antihéroe, trabajando simplemente para su propio
propio beneficio y ayudando a Daniel o a Terry Silver dependiendo de cómo le convenga. Además, esto le daría bastante juego al personaje y nos regalaría bastantes tramas interesantes. ¿Qué opinas de esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Muy bien amigos, esta es toda la información real que existe sobre el regreso de Mike Barnes. Principalmente este video lo hice para desmentir el contenido del video del actor, ya que muchas personas estaban diciendo literalmente que estaba confirmando su regreso, pero realmente es más spam que otra cosa. Ahora sí, recuerda dejar tu like, tu comentario y suscribirte al canal, así como a mi canal secundario El Analista Boreal. Sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Borealis Christoph. Un saludo, hasta la próxima y recuerden, no mercy. No mercy.